esta ocasión hablaremos acerca de la unidad, imágenes de la unidad. El propósito de Dios es tener un pueblo unido. De hecho, el Señor nos ha comparado con un cuerpo, donde cada uno tenemos diferentes funciones. La palabra de Dios en 1 Corintios 12, 25 y 26 dice, para que no haya división en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él. Una vez, haciendo una tarea con mi hijo cuando era pequeño, encontramos una alegoría de que los ojos se pelearon con la nariz. Y entonces los ojos, queriendo dañar a la nariz, se cerraron. Dijeron, vamos a cerrarnos para que la nariz no vea por dónde va y pueda chocar. El problema es que cuando chocó la nariz, lo primero que lloró fueron los ojos. Esto nos habla justamente de eso. El Señor dice que su pueblo debe mantenerse unido y todos debemos condolernos cuando algo le pasa a otro miembro de iglesia. Hoy vamos a hablar justamente de eso, imágenes de la unidad. Esperamos que esta lección nos ayude realmente a mantener la unidad, no la uniformidad, la unidad en medio de la diversidad. Y que aunque somos tan diferentes, el Señor nos mantenga unidos en propósito y en misión. Estamos listos para comenzar la lección número 6. Quédate con nosotros en un momento. Iniciamos. Es un gusto para nosotros el poder darte una cordial bienvenida a esta lección número 6 titulada Imágenes de la Unidad. Hoy tenemos también invitados especiales. Nos place tener con nosotros una vez más al pastor Isidro López, quien ha sido uno de los pilares de este programa desde hace muchos años atrás. Y hoy tenemos el privilegio de tenerlo con nosotros. Él es catedrático de nuestra Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos y es un gusto que esté con nosotros una vez más hoy, pastor. Es un placer venir a estudiar juntos la lección de escuela sabática para que a su vez los miembros puedan enseñar a sus alumnos. Es un privilegio y es una lección súper interesante con diversas imágenes que presenta las Sagradas Escrituras para poder mantener la unidad o enseñarnos, ¿verdad?, que debemos mantener la unidad, porque sin unidad no funciona nada, ni el cuerpo, ni un edificio, nada funciona. Entonces yo creo que va a ser una lección emocionante. Claro que sí. Muchas gracias, pastor. Pastor Abraham Ramírez, otro pilar de la lección. Las imágenes que escoge el Señor Jesús y los apóstoles tienen muchos elementos, ovejas, piedras, miembros, órganos de un cuerpo, son muchos, pero todos son una unidad, que es lo que Dios quiere que seamos. Entre muchos, formar uno solo, con una misión, que es la de proclamar el Evangelio. Amén, amén, así sea. Invitado especial el contador Emanuel Torres, es contador auxiliar de nuestra casa editora Gema Editores y es un gusto tenerle con nosotros una vez más. Muchas gracias, pastor, gracias por la invitación y podemos ver durante esta lección que la unidad es parte fundamental del crecimiento no solamente de la iglesia, sino también de la misión, porque en este engrane, si un engrane se para, entonces la misión no se lleva a cabo. Así que es bien importante que nosotros nos mantengamos unidos, pero unidos a Cristo Jesús. Amén, amén. Principalmente, Él es el que genera la unidad. Muy bien, el bosquejo que vamos a seguir en esta ocasión se divide en 3 puntos. El primero es pueblo de Dios, el segundo punto, estructuras de Dios, y el tercer punto, la cabeza de la iglesia, que es Cristo. Así que si les parece bien, vamos a hacer una oración y vamos a pedir a Dios que nos bendiga en el repaso de esta ocasión. Cariñoso Dios, que gracias por darnos el privilegio de estar aquí reunidos una vez más. Te queremos pedir que nos bendigas en el repaso de esta lección, que podamos recordar que tú eres quien provoca la unidad en tu iglesia, quien la sostiene, y que nosotros solamente somos miembros, Señor, con unas diferentes funciones, pero que todos estemos unidos en el propósito y en la misión de tu iglesia. Que esta lección contribuya para que ese propósito se cumpla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar la lección, Pastor Isidro, mencionábamos
en unas lecciones atrás que estamos iniciando el 7º año de grabación. Sí, me acuerdo cuando iniciamos este proyecto, lo veíamos como un proyecto que iba a ser para suplir una necesidad local, y agradecemos a Dios, ¿verdad? A mí me da mucho gusto que continúen con todo esto, porque agradecemos a Dios que lo ha tomado en sus manos para que sea mucho más que un proyecto local y que sea de beneficio para la iglesia mundial, ¿verdad? Porque yo he escuchado muchas personas, acabo de encontrar unas que me dicen, pastor, mándenos saludos. Hermanos, muchos saludos para todos ustedes, porque es realmente un privilegio que puedan observar este repaso. Así es, pastor. Gracias. Queríamos compartírselo porque usted fue pues el pilar o de los pilares de este proyecto. Así que gracias, pastor. Fue Dios el que hizo todo esto, y qué bueno que ustedes siguen recibiendo la bendición del cielo para que lo sigan haciendo, ¿no? Gracias, pastor. Pues vamos a comenzar con esta lección número 6. Vamos con el primer punto, que es pueblo de Dios. Pastor, somos un pueblo especial, un pueblo con propósito. Dios eligió a su pueblo basado en su amor, no en nuestros méritos, ni en ningún mérito, pero el Señor quiere mantener ese pueblo unido con una misión. Sí, recordemos que cuando Dios llama al pueblo de Israel, la misma Sagradas Escrituras dice que no lo llamó, dice el capítulo 7 de Deuteronomio, versículo 6, dice, por su afecto hacia vosotros el Señor os eligió, y después agrega, no por ser vosotros más numerosos que todos los pueblos, es decir, eran un pueblo chiquito, Sí. eran el más pequeño de todos. Y también cuando uno va al capítulo número 4 y al verso 20, dice, pero a vosotros el Señor os sacó del horno de hierro para que seáis su pueblo, su heredad, como lo sois en este día. En otras palabras, el pueblo de Israel no era el más poderoso, no era el más desarrollado, pero era aquel pueblo al que Dios le había hecho una promesa a través de Abraham. Dios dice, voy a bendecir a toda tu descendencia, va a ser mi pueblo. Y ahora está cumpliendo su promesa, porque Dios tenía la certeza de que si ese pueblo se mantenía unido, sería extraordinario. Cuando uno lee las promesas que Dios le hace a su pueblo en el libro de Deuteronomio, van a ser un pueblo extraordinario, van a tener salud, van a tener riqueza. Bueno, los demás pueblos van a decir, oye, ese pueblo es extraordinario. ¿Y por qué es así? Porque tienen también un Dios extraordinario. Oye, vamos a ser como ese pueblo. Así que mantengámonos unidos para demostrarle al mundo lo que Dios puede hacer. Tristemente la historia no es tan así, ¿no? Porque el mismo pueblo empezaron a dividirse, porque se les olvidó que Dios los llamó siendo insignificantes. Y cuando ya eran un poquito, creyeron que eran demasiado y que todo se debía a ellos mismos. Y entre ellos mismos también empezaron a olvidarse, y cuando uno llega al libro de los jueces, uno encuentra que se olvidaron de Dios, se dividieron entre ellos y se convirtió todo en un desastre. Lo que Dios esperaba que ese pueblo fuera una bendición para todos los pueblos, no funcionó tanto. Pero ese pueblo no llegó a ser pueblo porque fuera el más sobresaliente. Realmente en aquellos días Egipto, cuando uno compara, yo a veces digo, Señor, ¿por qué no invitaste a Egipto, por ejemplo? Que ya era la potencia. Pero la gente hubiera dicho, bueno, Dios elige una potencia, ¿qué más pudo haber sido? Si era la potencia máxima, ¿a poco lo podía haber potenciado? Pues la verdad es que todo el mundo hubiéramos dicho, bueno. Pero cuando Dios eligió un pueblo insignificante, esclavo, y Dios dice, bueno, ustedes son mi especial tesoro. Dice, ¿por qué lo hizo Dios? Versículo 8 del capítulo 7 de Deuteronomio. Porque el Señor os amó y quiso guardar lo que juró a vuestros padres. Por eso sacó el Señor con mano fuerte y os rescató de la esclavitud de Faraón, rey de Egipto. Yo creo que todos tenemos que entender eso. Tenemos todos que entender que a todos Dios nos ha rescatado con un propósito. Amén. Y nos ha rescatado para que podamos cumplir ese propósito. Correcto. Y yo creo que si mantenemos eso en mente, no importa lo que pase, porque vamos a tener la certeza de que somos el pueblo de Dios. Amén. Y mantener la certeza del pueblo de Dios es tratar de, con la bendición de Dios, cumplir la misión, lo que Dios puede hacer con el pueblo que se coloca en sus manos. Cuando nos olvidemos, Pastor Abraham, de ese propósito, todo se malogró, porque el Señor escogió a Israel y nos escoge a nosotros
para cumplir una misión. Cuando nosotros pensamos que nos escogió por buenos, que nos escogió por sabios, que nos escogió por ser buenas personas, perdimos el objetivo. Sí, pastor. Hemos dicho que la elección que Dios hace de Israel no es una elección como para echar a todos los demás pueblos a un lado. Lo eligió con un propósito, que ese pueblo, como se ha dicho, pudiera ser ejemplo para todos los demás. Eran los testigos de Dios sobre la tierra para que toda la gente viera, y pueblo sabio y entendido es este. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, entonces los demás pueblos serían guiados por Israel hacia el verdadero Dios. Y quien es del pueblo de Dios, quien pertenece al pueblo de Dios, pastores, Dios nos convierte en personas especiales. No somos cualquier cosa, ¿no? Somos linaje escogido. Dios nos escoge. Somos linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Sí? Adjetivos preciosos que le da cada uno a los pertenecientes de su pueblo. Pero luego dice, ¿para qué? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Somos gente especial? Sí, porque Dios nos ha hecho especial. ¿Sí? ¿Somos gente santa? Sí, porque Dios nos ha hecho santos, pero con un propósito, de anunciar las virtudes de Cristo Jesús. Amén. Y contador, me parece que esto nos da un sentido de identidad. Claro. Entonces Dios nos llamó, nos formó con un propósito. Desde Israel, ese era el mismo propósito. Lamentablemente se perdió. ¿Podemos correr el mismo riesgo ahora también? Claro que sí, porque la finalidad del llamamiento del pueblo de Dios, Dios nos ha elegido no solamente para que podamos compartir su evangelio, sino si nosotros somos pueblo de Dios, entonces debemos de reflejar rasgos del carácter divino, para que las demás personas puedan ver en su pueblo ese rasgo, ese carácter, no porque nosotros lo seamos así, sino porque Dios nos regaló, eso es un don. Y por eso nosotros tenemos esa finalidad de que podamos reflejar el carácter de Cristo para que así se anuncie el evangelio, no solamente a través de una predicación, sino también por cómo nos relacionamos con todos los demás. Y esa era la finalidad que Dios quería con su pueblo, que todas las demás naciones vieran en ellos ese rasgo de carácter, de amor. Es como cuando los babilonios llegan con el rey y en lugar del rey mostrarles a Dios, le muestra todos sus tesoros. Eso no era lo que Dios quería. Dios quería que le mostrara quién era Dios, misericordioso, bondadoso, cariñoso. Y cuando nosotros nos desprendemos de la vid verdadera, perdemos de vista la misión y entonces no reflejamos el carácter de Dios, sino reflejamos nuestra miseria. Correcto. Pastor Isidro. Bueno, recuerden una cosa, Dios escoge al pueblo, no porque el pueblo sea bueno, Claro. sino por el amor de Dios. Pero aquí aquí tenemos una paradoja, porque es un asunto paradójico, fíjense bien. Por un lado, si Dios me escoge, me debo sentir feliz. Porque si Dios me escoge y yo no me siento feliz, pues entonces, ¿qué tipo de pueblo vamos a ser? Es decir, por eso le digo que es paradójico. Dios me escoge, me siento feliz. Pero ¿dónde es que empieza el gran problema? Cuando no me siento feliz, sino que presumo que Dios me escogió y me escogió nada más a mí. Ese es el gran problema que pasó con el pueblo de Dios. Dios lo escoge, no eran el máximo pueblo, no eran el más sobresaliente, pero sí Dios quiso hacerlos la nación más extraordinaria, porque eso es lo que nosotros encontramos en Deuteronomio. Serás cabeza. ¡Wow! O sea, si Dios te quiere hacer cabeza, ¿cómo te debes sentir? Digo, a mí si Dios me dice, quiero que seas cabeza, pues yo me debo sentir bien. Pero ¿dónde está el problema? Cuando a mí se me olvida que soy cabeza para que los demás vean en mi cabeza el rostro del Señor. Porque el pueblo de Israel, el problema es que empezó a presumir. Decían a los demás pueblos, espérate, ¿a ti te escogió Dios? ¿Y cuál era la respuesta de los demás pueblos? Pues no. Ok, Dagón te escogió, que era uno de los dioses de aquellos. ¿Dagón te escogió a ti? No, nosotros escogimos a Dagón. ¿Tú escogiste a Astarte? No. ¿Escogiste a Baal? No. Nosotros escogimos a Baal, él no te escogió. Fíjense bien la diferencia. Ellos sí podían decir qué cosa. Dios nos escogió, pero ahora ellos dicen, bueno, como a nosotros Dios nos escogió y a ustedes no,
entonces nosotros somos más importantes que ustedes. ¿Y de qué se olvidaron? De que Dios los escogió para decirle a los demás, mira, Dios me escogió, pero así como me escogió a mí, también te quiere escoger a ti, porque también quiere que seas un pueblo especial, eres parte del pueblo especial, que seas su especial tesoro, que seas la nación santa. También Dios quiere eso, pero ellos se olvidaron de que tenían que decirle a los demás que ellos eran un pueblo inclusivo, y se centralizaron tanto que al final no cumplieron el propósito. Y no cumplieron el propósito porque les fallaron dos cosas. En primer lugar, les falló realmente cumplir hasta en sus vidas lo que Dios quería. Fue lo primero. Y lo segundo, porque se convirtieron en idólatras y se olvidaron de su pueblo. Y en segundo, se les olvidó dar delante de las personas un ejemplo positivo. No tenemos pueblos totales que se hayan convertido a Dios. Tenemos personas que se convirtieron en las Sagradas Escrituras. Pero, por ejemplo, no tenemos que los filisteos se hayan convertido. No lo encontramos. Pero sí encontramos que muchos hebreos adoraban a los dioses de los filisteos. ¿Cómo es posible? Es un asunto increíble, por eso es paradójico. Por un lado decían, Dios nos eligió. ¿Y para qué te eligió? Pues no sé, pero a mí me eligió Dios. Se les olvidó que tenían que ser una bendición para los demás pueblos, como había sido la promesa a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Y ellos pensaron que todas las naciones no serían benditas, sino solamente ellos como nación. Olvidarse del propósito, a veces olvidar que el pueblo de Dios, pero no nos debemos sentir mal por ser el pueblo de Dios, nos debemos sentir felices porque somos su pueblo, pero debemos sentirnos felices y responsables de cumplir la misión. Una responsabilidad total, invitar a otros para que sean parte de este pueblo. Porque corremos el mismo riesgo. Sí, pastor. Claro. Yo creo que un elemento importante que nos une en Dios, en Cristo, es nuestra necesidad de Él. Uh-huh. Porque fuera de Él no encontramos cosas como el perdón, la misericordia, la salvación, y todos tenemos necesidad de eso. Quien reconoce su necesidad de salvación, se acerca a Cristo. Y llega a ser parte del mismo pueblo. Y llega a ser parte del pueblo de Dios. Y de la misma misión. Exacto. Así que entonces, yo creo que uno de los requisitos para ser parte del pueblo de Dios es reconocer nuestra dependencia de Él y acercarnos. Y quien está y es parte de su pueblo, reconoce esa dependencia, esa necesidad de salvación, de perdón, ¿verdad? Y por eso estamos ahí, unidos a Cristo. Cristo es el que nos une en cuanto a nuestra necesidad y nos da una misión para cumplir. Amén. Contador. Hay algo bien importante, es para que se lleve a cabo esta unidad y se cumpla la misión, nosotros debemos, lo que comentaba el pastor hace un momento, debemos de apartarnos. Y hay algo bien importante que me gusta, por ejemplo, en las notas de Elena de White, dice la maravillosa gracia de Dios en la página 52, un párrafo que me gustó. Dice, los que han nacido del Espíritu son los súbditos de su reino. El carácter espiritual es lo que será reconocido por Cristo. Sus súbditos son los participantes de la naturaleza divina que habrán escapado de la corrupción que está en el mundo. Mientras nosotros no hagamos eso, la unidad nunca será posible. Así es, así es. Pues con este pensamiento vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar a la segunda parte de esa lección número 6, imágenes de la unidad. Volvemos. Las historias más hermosas, las más increíbles aventuras, los consejos más útiles y la sabiduría más profunda está en la palabra de Dios. Estudia diariamente tu folleto de escuela sabática. Es una excelente guía. Adquiérelo en tu tienda Gema más cercana. Si tu corazón funciona,
el de la iglesia también. Bien, estamos de vuelta, estamos analizando la lección número 6, imágenes de la unidad. Ya analizamos el primer punto, que es el pueblo de Dios, cómo Dios eligió a este pueblo como un pueblo especial, pero con un propósito y una misión. Cuando el pueblo pierde el propósito, pierde la misión y se exalta a sí mismo, ahí se pierde todo el objetivo. Vamos a analizar el segundo punto, que es estructuras de Dios. Y la lección nos habla justamente de casa, de templo. Pastor Isidro, ¿cómo mantener unido a un pueblo que al inicio, como usted mencionó, comienza siendo un pueblo pequeño, pero ese pueblo va creciendo? ¿Sí? ¿Cómo mantener ahora la unidad en un pueblo grande, en un pueblo que crece, que se extiende? Sí, la lección por eso utiliza aquí una figura muy interesante que es la figura familiar, cuando habla de la casa, ¿no? Aquí cuando estamos leyendo en Efesios 2, 19 al 22, dice: así que ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios. Ahora, a veces en nuestro tiempo no se entienden mucho estas imágenes porque tenemos diversos tipos de familias, pero los que, por ejemplo, nacimos en una familia muy grande, yo soy de una familia muy grande, 5 hermanos, 5 hermanas, entonces, ¿cómo puedes convivir con 10 personas, cada uno con su propia manera de pensar, cada uno con sus propias ideas, pero cómo puedes convivir para pasártela bien? Porque finalmente somos 10 personas, donde estaba mi padre, mi madre, y ellos, pues sabíamos, ellos son los que dirigen aquí, pero entre nosotros todos iguales, a veces no era sencillo. Pero ¿qué era lo primero que teníamos que entender? Era un asunto muy simple. Lo que nos daba identidad como familia eran los apellidos. Porque el apellido en cualquier lugar te da identidad. López Yáñez. Así que cualquier otro que quería a veces ser parte de la familia, espérate, tú no eres de la familia, ¿no? Entre nosotros hacíamos bromas como familia y a veces decíamos de alguno de mis hermanos: no, tú no eres de la familia, porque a ti llegaste en una cajita de zapatos y cosas de esas. Pero ellos, todos nos reíamos y al final reíamos fuerte porque decíamos al final: mira, a mí no me importa cómo llegué, yo me apellido exactamente igual que tú, así que tengo los mismos derechos que tú porque soy parte de la familia. Me parece que en la iglesia debiésemos entender esa figura. Somos una gran familia con pensamientos diferentes, necesidades diferentes, sueños diferentes, porque los miembros de una familia, uno quiere estudiar ingeniería, el otro quiere estudiar computación, el otro quiere estudiar para ser médico, el otro quiere estudiar odontología. Todo mundo piensa diferente, sueños diferentes, pero al final todos con unos apellidos comunes. La gran familia de Dios tiene un apellido común que surgió en la iglesia de Antioquía. A todos se les llamó cristianos. Así que al final, ¿por qué les llamaron cristianos? Eran diferentes, eran todos diversos. Venían inclusive en la iglesia de Corinto, había judíos y había personas ya gentiles. Pero con todo y eso, ¿cómo les llamaron a todos en general? Ya no les llamaron judíos, les llamaron cristianos. Eran una familia identificada con un nombre. Me parece que en nuestros días también debiésemos ser otra vez identificados de esa manera, para que así la gente entienda y conozca. Somos una gran familia con un nombre en particular. Y yo creo que si lo hacemos así, la identidad va a permanecer en todo momento, ¿no? ¿Qué es lo que nos debe unir ahora? El pastor dice atinadamente, nos debemos llamar cristianos. Pero también en el mundo cristiano Sí, hay de cristianos. hay diversidad. Y entonces, algo debe unificar al pueblo de Dios. Sí, pastor. La imagen de la casa de Dios, ¿no? Como dicen, es la imagen de, podríamos imaginarnos una familia, la casa de Dios, o un edificio. Pero no un edificio que ya está terminado. Más que un edificio, la imagen de un edificio terminado es de un proceso de edificación, ¿no? Y entonces, para la edificación, pues se necesitan piedras, ladrillos, ¿verdad? Y un ladrillo o una piedra sola es una piedra, simplemente, y no sirve para gran cosa. ¿Sí? Así que entonces las piedras deben estar unidas para que se levante una edificación.
los ladrillos se deben de juntar, se debe de juntar para construir una edificación. Así que ya de entrada, cuando nos dicen un edificio, es que los componentes deben de unificarse de tal manera y colocados de tal manera que esa edificación sea fuerte. Pero se colocan esos ladrillos, ¿verdad?, de una forma especial para que tengan fortaleza, pero la fortaleza mayor está en los cimientos, ¿no? Por eso es que en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Es decir, los profetas son importantes, ¿sí? Los apóstoles son importantes, pero lo más importante, el fundamento más importante, ¿verdad?, es Cristo Jesús. Y lo que yo decía dice el versículo 21, en Él, es decir, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Así que entonces estamos edificándonos. Pero la piedra donde debemos de ver todos y asentarnos es Cristo Jesús, para que el templo pueda ser fuerte y para que el templo pueda ser divino, porque se está construyendo el templo de Dios. Correcto. Todas las piedras juntas forman una construcción. Y me gusta esa figura que comenta el pastor Abraham. No una construcción terminada, una construcción en proceso. Así es. Donde los cimientos vienen a ser lo más importante. Así es, cuando nosotros estamos fundamentados en Cristo Jesús, porque el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Uh-huh. Entonces nosotros cuando estamos fundamentados en Cristo, cuando nos unimos en Cristo, entonces podemos soportar los vientos y las tormentas. Una barda bien fundamentada, bien estructurada, puede soportar una fuerte tormenta. Pero cuando no está bien construida, cuando su fundamento no está bien cimentado, ahora sí, valga la redundancia, cimentado, cae. Nosotros como iglesias, cuando nosotros estamos unidos, bien sólidos, cuando venga un problema fuerte, podemos resistir con la ayuda de Dios. Pero las discusiones, las disensiones son parte para que ese muro se debilite. Y eso es lo que Satanás busca. Por eso él es el acusador de nuestros hermanos. Busca dividir, divide y vencerás. Entonces esa es la única manera que él puede ganarnos. Pero si nosotros estamos unidos en Cristo Jesús, no importa si soplen vientos, si venga lo que venga, estamos siempre unidos. Amén. Claro, ahora, fíjense bien, hace un rato yo decía que lo que mantiene unida generalmente a una familia y le da identidad es el apellido. En la iglesia, ¿qué es lo que le da identidad? Las creencias. Exactamente. Las creencias, porque nos preguntan, ¿tú eres cristiano? La respuesta es sí. Y como hay tanta diversidad de cristianos ahora, ¿qué tipo de cristiano eres? Bueno, yo soy un cristiano adventista del séptimo día. ¿Y eso cómo está? Y ahora, ¿qué es lo que nos distingue? Nuestras creencias. Así que el apellido de este pueblo, el apellido de esta casa, de esta familia es adventista del séptimo día. Entonces todos debemos aceptar, ¿qué cosa? Pues todas las creencias, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos de ese edificio en construcción que mencionaba el pastor Abraham. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, bueno, ¿por qué tenemos 28 creencias y no tenemos menos? Bueno, la iglesia ha crecido y a veces crece en conocimiento también. Hasta 1980 nosotros teníamos 22 creencias. A partir de 1980 para acá teníamos 27. A partir del 2005 para acá tenemos 28. Y entonces algunas personas dicen, oye, cambiaron. No, estudiamos, que es diferente. Y como estamos en desarrollo, hoy tenemos 28. ¡Qué bendición! Porque quiere decir que al estudiar las Sagradas Escrituras, nosotros no tenemos un credo, tenemos creencias, que son dos cosas totalmente diferentes. El credo no lo cambias. Las creencias nosotros podemos, ¿qué cosa? Entenderlas mejor de un momento para otro. Y eso es lo que nos da identidad a todos como adventistas del séptimo día. Por lo tanto, cualquier persona que se crea adventista del séptimo día y que quiera ser parte, como dice la siguiente figura, que es el templo del Espíritu Santo, que lo menciona curiosamente 1 Corintios 3, y que a veces pensamos que se refiere al cuerpo personal.
No, al cuerpo personal se refiere 1 Corintios 6, pero 1 Corintios 3 habla de manera específica de ese edificio que está siendo construido. Dios dice, ustedes son mi edificio. Y si somos un edificio de Dios, la iglesia de Dios, el templo de Dios, ¿qué identifica este templo? Las creencias. Por lo tanto, cualquier persona, y ahora voy a decir un asunto que espero que se entienda bien, y aquí no puedo decirle como a veces les digo a mis estudiantes, si no me entendieron bien, pregunten, pero fíjense bien, si nosotros decimos que somos adventistas del séptimo día, entonces debiésemos aceptar las 28 creencias, porque es lo que nos da identidad. ¿Y qué pasa cuando una de esas yo no la quiero aceptar? Tengo que decir y tengo que aceptar que estoy diciendo que quiero ser de la familia, pero como que no quiero ser de la familia, ¿no? O sea, como que soy... Bajo mis propias convicciones. Bajo mis propias reglas. Entonces no puede ser, porque a la familia, yo me imagino, y voy a poner otra vez el ejemplo de mi familia, si alguno de mis hermanos hubiera dicho, fíjense, yo quiero ser López Yáñez, pero no me gusta tanto, yo quiero ser López Yáñez, y al final le hubiera agregado otra cosa. La pregunta es, ¿él sería de mi familia? O López García. Sí, Se cambia el pues apellido. no, ¿verdad? Tenemos que aceptar que no, Claro. porque todos los integrantes de la familia aceptábamos eso, aceptábamos que teníamos un padre y una madre comunes, teníamos reglas en casa comunes, Que todos tienen que cumplir. para poder funcionar en una familia de 10, o sea, en una familia de 20 millones tenemos creencias comunes. Y para mantener la unidad, tenemos todos que aceptar las 28 creencias comunes, porque de otra manera el templo del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros podemos decir que somos el templo del Espíritu Santo? Que es una figura de las más extraordinarias, porque en el templo es donde se manifiesta la presencia de Dios. ¿Cómo va a manifestarse la presencia de Dios en este templo si no aceptamos todas las creencias y andamos ahí medio discutiendo si esta creencia es o no es? Tenemos que entender lo que mantiene o lo que debiese mantener unido a este pueblo, es esa característica clave, las 28 creencias. Eso es el apellido de todos nosotros. Por eso decimos, somos adventistas del séptimo día. Al decir que somos adventistas del séptimo día, aceptamos las 28 creencias fundamentales. Ahora, qué importante es, pastor, cuando vas a desarrollar una construcción, tener cierto plan, tener ciertos planos, ¿no es cierto? Nadie se pone a construir algo sin tener un plano, sin tener toda una lista de qué necesitas para hacerlo. Me parece que cuando hablamos de la iglesia, hablamos justamente de estructuras organizacionales. Debe haber un plan de hacia dónde vamos, cómo se manejan las cosas, si es a través de juntas representativas. Qué lindo cuando la iglesia adventista decide las cosas, decide aún las creencias, es a través de comisiones donde todo mundo participa, representados, la iglesia representada. Qué fantástico es eso, pastor, que no es una voz, que no es un líder el que marca la pauta, sino es la participación de todos los miembros. Sí, pastor. Se mencionó hace rato que las piedras que forman ese edificio son piedras vivas, no son un ente inerte ahí que no piensa, que no siente. Son piedras vivas, tienen vida y piensan y sienten. Y se pueden pronunciar también. Y creo que eso existe en la iglesia. Todo miembro siente, piensa y se puede pronunciar. Pero tiene su estructura. Hay que ver cuándo, dónde, con quién, cómo, ¿no? Así que entonces, ¿quién nos da esa estructura? Pues la palabra de Dios. Vuelvo a leer Efesios 2:20, dice, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es ese cimiento de los profetas y de los apóstoles? La santa palabra de Dios. Los cimientos, ¿verdad?, en los que se edifica la iglesia adventista. Ahora podemos ya hablar específicamente de este templo, ¿verdad? La iglesia adventista del séptimo día está basado en lo que dijeron los apóstoles y los profetas. Todos reconociendo que sin Cristo no podemos vivir, no podemos ser. Así que entonces está Cristo, está su palabra, está lo que dijeron los profetas y está lo que dijeron los apóstoles. Y sobre eso nos edificamos. Y es una estructura fuerte, gracias a Dios. Es una estructura mundial que agrupa,
que une a millones de personas, ¿sí? Y una de las cosas que nos agrupa en todo el mundo cada semana es precisamente lo que estamos haciendo, la escuela sabática. En todo el mundo se estudia lo mismo. Lo que estamos estudiando aquí se estudia en toda parte del mundo. Amén. Y es bien importante ver que nuestro fundamento y la base de nuestra unidad es el estudio de la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos dejamos guiar por su palabra, no por cualquier teoría o por cualquier video, por cualquier audio que escuchemos por allí, sino cuando estamos fundamentados en la palabra de Dios, entonces tenemos un mismo pensamiento, tenemos un mismo parecer y tenemos un mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que nosotros podamos traer muchas personas hacia el conocimiento de Cristo Jesús. Y a pesar de nuestros diversos pensamientos, a pesar de que somos distintos, cuando tenemos un mismo objetivo, entonces estamos unidos en Cristo. Amén. Antes de hacer una pausa, me gustaría solamente a manera de reflexión, resumiendo el punto número 2, somos una estructura en proceso, tenemos un firme fundamento que es Cristo y tenemos unos claros apellidos que son nuestras creencias que nos hacen distintivos. Vamos a hacer una pausa, regresamos al tercer y último punto de esta lección número 6, imágenes de la unidad. Volvemos. Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque es justo. Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque es justo. Hijos, obedeced en el Señor. En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. En el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, Dios alabaré. En Dios confío. Y alabaré, en Dios en el día que temo, yo en ti confío, yo en ti confío, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré. En esto conocemos, en esto conocemos lo que es amor. Es que Jesucristo entregó su vida por nosotros, por nosotros.
Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección número 6, imágenes de la unidad. Ya hemos analizado el primer punto, que es pueblo de Dios. Hemos analizado las diferentes estructuras. Pasamos por el templo, por la casa, la familia. Y ahora vamos a hablar de dos figuras más que hablan acerca de la unidad. Una es el cuerpo y otra vamos a hablar de la iglesia como un rebaño de ovejas donde Jesús es el pastor. Pastor Isidro, interesante la figura del cuerpo, donde todos estamos unidos, tenemos diferentes funciones, tenemos una cabeza, que es la que dirige, y cuando uno se duele, por ejemplo, cuando uno se lastima un dedo, pues todo el cuerpo se afecta, ¿no? Sí, yo creo que esta es una de las figuras que estamos estudiando, esta es una de las más desafiantes. No porque las otras no lo sean, pero voy a explicar por qué este es muy desafiante, porque la cabeza es Cristo, pero lo que siempre quiere toda persona es ser cabeza. Entonces, la gran pregunta que nosotros podríamos hacernos es, ¿dejo que Cristo sea la cabeza? ¿O dejamos que Cristo sea la cabeza o a veces queremos sustituir la cabeza? Porque pensamos que podemos hacerlo siendo la cabeza, o podemos hacerlo mejor de lo que está haciéndolo la cabeza. Recuerdo mucho cómo Elena de White presenta el caso de Judas, por ejemplo. Judas decía, bueno, el maestro es bueno, porque lo pensaba así de Jesús, el maestro es bueno, pero le falta un poquito. Si él me dejara que yo hiciera algunas cosas, entonces podríamos ser reconocidos como un movimiento diferente. ¿No será que a veces pasa así, que nosotros queremos ser más importantes de lo que debemos ocupar? Porque finalmente en el cuerpo siempre hemos dicho, bueno, si a mí me toca hacer uña, está bien, porque a veces no sabemos la función de la uña hasta que perdemos una uña. Sí, yo conozco una persona que quiero mucho y ya perdió una uña y sufrió mucho por su uña, porque la perdió completa. En una máquina se la voló completa y ella estaba preocupada, ¿será que me va a salir mi uña o no me va? Y se puso a orar para que Dios le diera la uña, y hoy que le está saliendo dice, amo a mi uña porque es extraordinaria. Bueno, a veces pensamos que ciertas partes del cuerpo no son importantes y entonces queremos ser lo que es más importante, la cabeza, la cabeza. Pero no es eso lo que enseña la lección de esta semana. La lección de esta semana dice, la cabeza, tenemos que entenderlo, Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. En otras palabras, Él es la cabeza y Él es el salvador del cuerpo. Ahora sí, la pregunta siguiente es, ¿y quiénes componen el cuerpo? Pues todos nosotros. ¿Y qué parte somos? No sé, el pastor Abraham, que es médico, aquí él podría decir qué órgano quisiera ser, que es de los más importantes. Pero ¿qué tal si nada más nos toca hacer una célula? La célula es parte del cuerpo también, o sea, no se nos debe olvidar. Sin células este cuerpo no funciona tampoco. Y el gran problema es que podemos dañar el cuerpo si nos convertimos en células cancerosas, por ejemplo. Las células cancerosas también son parte del cuerpo un tiempo. Y si no se las ayuda y si no se las detiene, dañan a más células, ¿no? Entonces, creo que tenemos que entender, el ser parte del cuerpo es aceptar la posición que yo tengo siempre en la iglesia. Si soy un miembro de iglesia, debo disfrutar ser miembro de iglesia. Si Dios me invitó para que sea anciano de la iglesia, un líder de la iglesia local, debo disfrutar ser parte. Si Dios me llamó para estar en la asociación, debo gozarme en servir a Dios porque soy parte, o en la unión, o en la división, o en la conferencia general. Dios me eligió para estar allí, pero no se me debe olvidar que esta iglesia sigue teniendo una cabeza. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es una lección tan importante. Yo digo, es la figura más difícil, porque queremos ser a veces los que dirigen y se nos olvida que el que sigue dirigiendo ese es el Señor Jesús. Amén. Y hay un contraste en esto, Pastor Abraham, me gustaría mencionarlo. Un cuerpo debería de dolerse, porque dice así la Escritura, debería de dolerse cuando te lastimas un dedo, o como dice el pastor, nadie valora, por ejemplo, un pie hasta que te lo cortan, ¿verdad? Nadie valora el valor de estos dedos, ¿verdad? Cuando hacen la pinza, hasta que pierdes uno.
¿no? El problema es cuando cada uno de los miembros de un cuerpo, como dice el pastor Isidro, quiere ser el más importante. Ahí es donde se pierde la unidad. Tan fácil que es que cada quien ocupe su lugar, realice su función y mantenemos en buen estado el cuerpo. En palabras es sencillo, pero como decíamos en el edificio, somos piedras vivas y pensamos, sentimos y actuamos, ¿no? Aquí también los órganos, dice 12:12 de 1 Corintios, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces tenemos un órgano, un miembro, un brazo. Pero el brazo es parte de un sistema grande, ¿no? El estómago, por ejemplo, es uno y tiene su trabajo, su función, pero es parte de todo un sistema, ¿sí? Que empieza desde la boca y luego los intestinos. Todo. Es decir, Pablo, Dios le dio sabiduría para ejemplificar de esta manera la iglesia y la estructura que puede tener la iglesia. Eres un órgano, sí, pero tienes partes que te forman, que son las células que decía el pastor. ¿Sí? Podemos poner la asociación, y las iglesias y los miembros de iglesia. Pero eres parte de un sistema más grande, que puede ser la unión, división y más. Así que entonces, aquí vemos una estructura. Y en la medicina se dice, ¿quieres saber una función? Estudia una estructura, dónde está colocado y vas a saber qué función desempeña. Ahora, la unidad no se logra en que todos seamos iguales aquí. ¿Sí? No todos somos corazón, no todos somos hígado, no todos somos intestinos. En las diversas funciones se encuentra la unidad. ¿Por qué? Porque el corazón necesita sangre, entonces necesita de las venas para que le llegue al corazón la sangre. El cerebro necesita. Todos nos necesitamos. Así en la iglesia, dice por eso el versículo 28, así los puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, segundo profetas, terceros maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidad, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, en fin. Dios te dio a ti la capacidad de dar estudios bíblicos. Vente, vamos a unirnos, ¿no? Queremos crecer, sí. A ti te dio la capacidad de predicar, sí. Eres especialista en dar estudios bíblicos, eres especialista en esto. Y todas las especialidades, todos los órganos especiales se juntan, se forma un solo cuerpo para trabajar para el Señor. Así que en la diversidad de funciones y en la especialidad de funciones también se logra la unidad. Amén. Y bueno, me parece que también una figura que no me gustaría que quedara a un lado, vale la pena que lo mencionemos, es la figura del pastor. Creo que es bien importante entender que nosotros necesitamos depender totalmente de esa cabeza, de ese pastor que es Cristo, porque el pastor, ¿qué hace con su oveja? La cuida. Cuando se lastima, va y la cura. Y nosotros debemos de entender bien eso, porque cuando nosotros queremos salirnos del redil, es decir, con nuestros pensamientos, nuestras ideas, Satanás en el cielo decía, quiero sentarme en ese lugar que a mí no me corresponde. Pero cuando nosotros nos conectamos con Cristo, nosotros aprendemos primeramente, para que podamos entender todo esto, aprender humildad. Porque sin la humildad, entonces el orgullo nos gana, que fue lo que hizo que Satanás cayera del cielo. Hay muchos miembros de iglesia que cuando no le dan un cargo se molestan porque dicen, es que yo quería ese cargo. Pero nosotros debemos de entender que cuando tenemos una misión, si tú tienes cargo o no tienes cargo, tú trabajas para la misión, con o sin cargo. ¿Por qué? Porque aprendiste humildad, sencillez. Y sabes que tenemos una misión. La misión la voy a llevar a cabo sin el cargo que yo quiera o con el cargo que a mí me gusta.
pero siempre trabajamos con una finalidad. Pero cuando Cristo es la cabeza, que es la que nutre todo el cuerpo, porque el cuerpo camina en una sola dirección. Si los pies quieren ir para un lado y los brazos para otro, como que eso no va a funcionar nunca. Pero cuando nosotros permitimos que Cristo nos guíe, nos muestre el camino, entonces tenemos una misma dirección, una misma finalidad. Y eso es lo más importante. Pastor Isidro, esta imagen del pastor con las ovejas es bien interesante. Nos gusta mucho la del cuerpo, ¿no? Porque todos interactúan hacia un solo objetivo. En el asunto de la oveja con el pastor es diferente, porque las ovejas son obedientes, podríamos decir hasta descuidadas, con necesidades. Decía la lección, creo que hasta torpes, ¿no? Sí, de repente sí. se pierden y de repente se apartan y el pastor va y las trae. Creo que también es una imagen muy interesante de lo que podría ser la iglesia Sí, hoy. fíjese que yo al pensar esto decía, bueno, todas las ovejas, a diferencia del cuerpo, por ejemplo, donde se presenta que todos somos diferentes, pues las ovejas todas se llaman igual, ¿verdad? En el cuerpo, uña, pues no es dedo. Nariz, pues no es boca. Pero las ovejas son ovejas, son ovejas, eso es lo interesante. Y aquí viene el elemento, me parece que es clave de lo que resalta la lección de esta semana. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan, dice, y cuando ha sacado fuera todas las que le pertenecen, va delante de ellas. Y ahora viene aquí lo interesantísimo. Y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En otras palabras, puede ser, y aquí es donde estamos hablando de las posibilidades, puede ser que haya alguien que aparentemente esté en el rebaño, que parezca parte de las ovejas, pero que cuando el pastor llama, no lo sigue. No lo sigue. Ahora, ¿por qué no lo sigue? Porque realmente no es oveja propiedad del pastor, es una oveja colada. Que de eso hablaba la lección un poquito en la parte donde dice, bueno, a veces se reunían dos rebaños en un mismo sitio. ¿Y cómo después, cómo los dividimos? Pues cada quien se dirige hacia un lugar diferente, habla y las ovejas van ahí. Tenemos que entender esta figura. El Señor sigue siendo el dirigente de esta iglesia y tenemos que aprender a escuchar la voz del pastor. Y todavía tenemos que aceptar como hijos de Dios y como parte de la iglesia adventista del séptimo día que la voz de Dios se manifiesta a través de esta misma iglesia, ¿verdad? Porque esta iglesia cuando se reúne en un congreso general, pues Dios está presente y cuando se toman acuerdos creemos que es la voz de Dios hablando a través de la iglesia para que esta iglesia funcione en el cumplimiento de su misión. Amén. Seguir al Señor Jesucristo y predicar el Evangelio. Cuando queremos que nuestra voz prevalezca Sí. ante la voz de Dios, Sí. ahí nos metemos en problemas y viene la división. Porque la gente escucha mi voz y se olvida de la voz del pastor. La voz del pastor es la importante. Yo no soy importante. Yo no soy importante. ¿Cuál es la voz que debemos todos escuchar? Yo mismo debo escuchar la voz del pastor. Amén. Que Dios nos permita mantenernos en esa línea. Pues hemos llegado al final de nuestra lección. Vamos a concluir esta lección 6 imágenes de la unidad. Hemos estudiado varias imágenes desde el cuerpo, el templo, la casa, la familia, ¿verdad? El rebaño y el pastor. Vamos a llegar a una conclusión final de todos los que componemos esta mesa de diálogo, comenzando con el pastor Abraham. Pastor, todas las imágenes resaltan una parte de lo que es el pueblo de Dios, porque no están completas todas. ¿Sí? Por lo menos estudiamos 5 imágenes y juntas todas ellas todavía no nos dan todo lo que es el pueblo de Dios, ¿no? Somos gente especial. Vivamos como gente especial. Somos gente santa. Vivamos como gente santa. Vivamos lo que somos, pues. Si somos el pueblo de Dios, vivamos como el pueblo de Dios. ¿Sí? Si somos linaje escogido, vivamos como eso. Y entonces cumplamos por el cual fuimos, el propósito por el cual fuimos escogidos, que es la de predicar el Evangelio. Y eso se logra solamente estando junto a Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Contador Emanuel. Cuando nosotros queremos aprender a escuchar la voz de nuestro pastor, de nuestro Dios, para que eso
se lleve a cabo, nosotros tenemos que aprender a tener una relación todos los días con nuestro pastor, con nuestro Dios. Cuando nosotros no tenemos una relación con Él, entonces cuando Él llame, nosotros no identificaremos esa voz porque no estamos familiarizados con la voz del pastor. Así que la invitación que hacemos en esta hora es que nosotros podamos tener una relación diaria con nuestro Dios para que podamos identificar su voz. Amén. Muchas gracias. Pastor Isidro. Bueno, hermanos queridos, somos no cualquier pueblo, somos el pueblo de Dios. Dios nos llamó por amor. Cumplamos el propósito. Edifiquémonos unos a otros en amor y permitamos que Dios se manifieste a través de nosotros para la predicación del Evangelio. Que al cumplir el propósito, Dios pueda manifestarse abundantemente en nuestras vidas. Muchas gracias. Así sea. Somos una estructura en proceso. Todos tenemos una función, pero la cabeza y el fundamento de esta iglesia sigue siendo Cristo. Que así nos mantengamos unidos en el cumplimiento de la misión. Les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos siguen en este repaso. Hasta la próxima.